Con la ayuda del Señor vamos ahora a terminar el capítulo 6 que comenzamos la semana pasada, un capítulo breve comparado con el que sigue, pero vamos a leer los versículos del 8 al 15, Hechos capítulo 6, versículo 8. Dice la palabra de Dios: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los Libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios, y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Oremos. Señor, queremos darte las gracias por estar ahora ante tu palabra, y ante tu palabra queremos estar atentos, con un corazón dispuesto para escuchar tu voluntad. Ayúdanos para que en esta mañana aprendamos algo sobre un gran hombre de Dios, que predicó a Cristo y que sabemos por tu palabra que dio la vida por Cristo. Enséñanos a tomar ejemplo y a ponernos delante de tu palabra como ante un espejo que refleje nuestras imperfecciones y nos ayude a santificarnos para honrar tu nombre, para glorificar a Cristo y para llevar a otros a la salvación en Cristo. Ese es nuestro llamado y ese es nuestro deseo. Ayúdanos, Padre, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Pues nos encontramos hoy ante la segunda parte de este texto que vimos en la semana pasada, y ya mencionaba a Esteban, si recordáis, la elección de los 7 administradores que hacían falta en una iglesia de Jerusalén que había crecido tanto que, recordad, los apóstoles no podían dejar lo que era imprescindible hacer por las cosas que también eran importantes hacer. Así que en esa organización de la administración de la iglesia se nombraron a 7 administradores que se hicieran cargo seguramente de ese dinero en gran cantidad y que se hicieran cargo de una manera sabia y llenos del Espíritu de administrar las cosas de la iglesia para dejar libres a los apóstoles para que continuaran ¿en qué? En la oración y en la predicación de la palabra. Y uno de esos 7 hombres era este Esteban. Y hoy vamos a ver brevemente el testimonio de Esteban. Un testimonio que nos va a servir de referencia para ver cómo es nuestro testimonio. Y para que enfrentarnos a un testimonio que Dios corroboró con su palabra, que tenemos escrita, podamos enfrentar el nuestro y ver si acaso tenemos que corregir algo. Porque la palabra de Dios está para eso, para confrontarnos y para hacernos conocer su voluntad. Y si hemos de corregir algo, con la ayuda del Espíritu Santo, pidamos esa corrección que tanto nos falta y que tanto hace falta en la Iglesia, para que seamos santos como Él es santo. Así que vamos a enfrentar primero este testimonio de Esteban, y nos vamos al versículo 9, y nos dice: entonces Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales ante el pueblo. ¿Y qué pueblo era? Pues se levantaron unos de la sinagoga de los Libertos y de los de Cirene, de Alejandría y de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban.
Más allá del ministerio al que Esteban había sido llamado como administrador de las mesas, o de las finanzas y de la buena repartición en la Iglesia, Esteban fue llamado a algo más. Estamos en un momento en el que la Iglesia va a dar una gran inflexión, la historia de la Iglesia. Y Esteban fue llamado a dar testimonio como judío helénico. ¿Recordáis la semana pasada? Había un problema entre los judíos de rancio abolengo, los de Palestina, y los helenistas, los que estaban repartidos por todo el mundo y habían llegado a Jerusalén, y decían, oye, que precisamente las viudas de origen helénico se llevan menos en la distribución diaria que las viudas de Jerusalén, de las originarias de allí. Y entonces, ¿qué hizo el Espíritu Santo? Poner a 7 administradores de origen helénico. Eran judíos, pero de los que habían salido en la historia y habían vuelto. ¿Y su idioma original cuál era? ¿El materno? Pues el griego y el que tuvieran en la zona de donde venían. Así que Esteban es llamado precisamente a predicar a los judíos helenistas. Un judío helenista cristiano para predicar a los judíos helenistas. Por eso se nos nombra que eran una sinagoga o varias sinagogas, una llamada de los libertos. ¿Qué eran los libertos? Pues ya lo hemos visto en alguna ocasión, Domingo también ha hablado sobre ello en Doctrina Fundamental. Los libertos eran aquellos que habían sido esclavos y que habían conseguido su libertad. Bien porque su amo había hecho la manumisión, le había dado la libertad, o bien porque ellos habían estado ahorrando para comprar ellos mismos su libertad. Así que había unos judíos que habían sido esclavos y ahora eran libres. Y eso era una condición social. Ni eras hombre libre de nacimiento, ni tampoco eras esclavo. Era un estatus intermedio. Podían llegar a tener mucho dinero, pero el prestigio social llegaba hasta donde llegaba en aquella época en Roma. Así que para un ejemplo que tenemos aquí en el Teatro Romano de Cartagena, si os vais ante la grada, los hombres libres y patricios, los de buena raza, esos están muy cerquita del escenario. Y cuando nos vamos a la grada alta, ahí estarían las clases medias, los soldados y los libertos, que aquí en Cartagena había muchos. Y luego el gallinero, la parte más alta que ha desaparecido, ahí estarían las personas más pobres y sin condición social. Así que hasta en la sociedad y en el ámbito público, esas condiciones sociales se manifestaban. ¿Y de qué manera se manifestaba en los judíos? Pues que los libertos habían conformado una sinagoga. Una sinagoga, ¿y por qué decimos que son helenistas? Bueno, pues porque está nombrando diferentes regiones del mundo helénico. Nos vamos al versículo 9, la sinagoga de los libertos, de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia. Si nos fuéramos a un mapa de aquella época de Europa, sería toda la parte oriental de Europa, que hoy día ocupa Turquía, que hoy día ocupa la antigua Yugoslavia, toda esa zona griega helénica, un poco lo que sería la zona del norte de África, y pillando un poquito Egipto. Esa era la zona helénica. ¿Eran varias sinagogas? ¿Era solo una sinagoga? Ahí no se ponen de acuerdo los autores, los estudiosos, pero bueno, a nosotros nos interesa que era un grupo de sinagogas o una sinagoga, la de los libertos, que estaba conformada por gentes de todas aquellas zonas y que eran de origen helénico, su cultura helénica, pero judíos de religión. Así que el judío helenista Esteban se va a aquellas sinagogas a hablar con los suyos. ¿Y de qué habla? Del Evangelio. Un detalle interesante es ver que hay una zona que se llama Cilicia. Y Cilicia, su capital es Tarso. Así que había un judío en aquella sinagoga, como vemos al final del capítulo 7, llamado Saulo de Tarso, que no hay que divagar mucho para pensar. Quizá fue este Saulo de Tarso, perseguidor de la Iglesia, quien su primer contacto con el Evangelio fue el judío cristiano helenista Esteban. Y uno de los que discutían con Esteban no fue otro que el futuro Pablo.
Son detalles que nos da la palabra de Dios y que nos puede hacer una idea de lo que Pablo enfrentó al principio contra Dios, al mismísimo Esteban. Y como se verá en el capítulo 7 al final, ¿quiénes pusieron sus ropas? ¿A los pies de qué joven pusieron sus ropas mientras estaban apedreando a Esteban? A los pies de un joven llamado Saulo. ¿Cuánto tiempo llevas resistiendo a la palabra de Dios? No sabemos el tiempo, sí, estudiando un poquito la palabra se puede ver los años que pasaron desde este momento hasta que Saulo fue convertido, pero ¿cuántos años pasaron para que Pablo fuera convertido? ¿Cuántos años llevas resistiendo a la palabra de Dios? No esperes a que una luz te tire del caballo y que el mismísimo Jesucristo se presente ante ti. Tienes la palabra de Dios. Pero, cuidado, arrepiéntete antes de que sea demasiado tarde. Porque el tiempo no lo manejamos nosotros. El tiempo es de Dios. No resistas a la palabra de Dios. Así que, una vez que hemos visto un poquito lo que fue la esfera de testimonio de Esteban, ahora vamos a ver qué poder tenía ese testimonio. Y como hemos leído en el versículo 8, Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. De Esteban ya sabemos por la semana pasada, por el versículo 5, que Esteban era un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Era un hombre de fe en Cristo, y lleno del Espíritu Santo, que como vimos la semana pasada, solo un recuerdo para los que no estuvisteis, la llenura del Espíritu Santo no quiere decir otra cosa que controlado completamente por el Espíritu Santo. Lo que tú haces, lo que tú piensas, lo que tú dices, está bajo el control del Espíritu Santo. Ese era Esteban, un hombre de fe como nosotros, pero además, no voy a decir que nosotros no, pero controlado sumamente por el Espíritu Santo. Y además nos dice que a este hombre lleno de fe y controlado por el Espíritu Santo, se le dio además poder y gracia. ¿Qué hizo Dios con él? Pues lo iba a mandar a un lugar muy especial, a un ministerio muy especial, y lo dotó, en aquel momento, que no tenían las herramientas que nosotros tenemos ahora, pues lo dotó de unas herramientas especiales. Lleno de fe y del Espíritu Santo, y llamado a un testimonio especial, recibió poder y gracia especial. Y ahí empezó a hacer esos prodigios, esas señales, no nos especifica qué tipo sería, pero sin duda alguna los judíos lo vieron. Este de los nuestros está haciendo cosas fabulosas. Y además los judíos, en general la cultura helénica, pero los judíos, y yo creo que a nosotros también, que nos viene mucha sangre mezclada de aquella zona, les gustaba discutir. ¡Ay, cómo les gustaba discutir! Ayer en la urbanización donde veraneábamos, este año no lo estamos haciendo, pero estamos yendo a casa de unos amigos, había reunión de propietarios. Y yo nunca he ido a una de ellas, pero como eso es un patio, pues se ponen en una esquina del patio y todos los demás nos ponemos en los balcones, nos poníamos con pipas a decir, se va a liar una traca, qué discusiones. Pues ayer yo no estuve, pero me contaron que se lió también una buena tangana. Y es que gustan de discutir a nuestra raza, ¿verdad? Pues a los judíos les pasaba eso. Y como vemos en Pablo, veremos más adelante, en Atenas, pues habla de lo que sea que nosotros escuchamos. Nos tenemos comezón por oír cosas nuevas, pero es que además nos gusta entrar a debate y discutir. Sepamos o no sepamos de lo que va la cosa. Pues ¿qué ocurrió? Que Esteban entró a discutir, pero él era un hombre muy especial. Así que los judíos gustaban de discutir, pero es que Esteban llevaba unas cartas credenciales tan potentes como vamos a ver, que le cerró la boca. Cuando tengas un argumento consistente, probablemente
tengas ya parte de la discusión ganada. ¿Y qué argumento consistente tenía Esteban? La palabra de Dios. Que era imposible discutir lo que había ocurrido con Cristo, el Nazareno, que murió, que había resucitado y había testigos que lo podían corroborar. Y por más que mintiesen los sacerdotes y por más que la guardia romana hiciera la vista gorda ante tal hecho, no se podía negar que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo había resucitado y lo había exaltado. Y ellos eran sus testigos, porque Esteban no es otra cosa y por eso tiene tanto poder su palabra. Él es un testigo, no está inventando una nueva filosofía, no está entrando a discutir en las sinagogas por discutir y llevarse... No es un piquito de oro. Lo que Esteban era un testigo, en griego marturus o martus. De ahí viene la palabra mártir. Mártir es testigo. Lo que pasa es que al aplicarse a Esteban, y por la historia sabemos que es el protomártir, la primera persona que dio su vida por Cristo, pues a partir de ahí entendemos la palabra mártir con aquellas personas que mueren por su fe. Pero en este caso, Esteban era un testigo y nosotros somos testigos. ¿Testigos de qué? ¿De la película que vimos? ¿Somos testigos de la reunión de propietarios de ayer? No, somos testigos de Cristo. Y si sabemos algo de Cristo es por su palabra, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y somos testigos que tienen esos dos elementos tan poderosos que vemos aquí: el Espíritu Santo y la fe y la palabra de Dios. Así que en esas condiciones estamos dotados con el mismo armamento pesado que tenía Esteban para entrar a discutir y salir victorioso. No se trata de vencer en una discusión, no pensemos que cuando hablemos del Evangelio, si decimos la última palabra hemos vencido. El apóstol Pablo nos tuvo que enseñar: uno siembra, pero Dios es quien da el crecimiento. Y si aún no hay crecimiento, eso ya no es cosa nuestra. Nosotros hemos sembrado. Esa es nuestra responsabilidad. Esa es la gran comisión. Por eso Esteban tuvo que entrar valientemente en esas sinagogas donde se hizo de enemigos, como vamos a ver. Ese fue el poder del testimonio. ¿Qué credenciales tenemos nosotros? ¿Qué credenciales tenemos nosotros? ¿Tenemos la misma que Esteban? Vamos al versículo 10. Pero no podían resistir a la sabiduría y al Espíritu. ¿Eres hijo de Dios? Tienes el Espíritu de Dios. ¿Eres sabio? La sabiduría es esto. Y hay que pasar tiempo con la palabra para tener las dos herramientas. Porque el Espíritu está, pero el Espíritu nos dice que esta es la palabra de Dios que necesitamos. Y esta es la sabiduría y el Espíritu que Esteban tenía. Y que nosotros, confrontándonos con Esteban, tenemos que decir: ¿cómo está el Espíritu en mí? Como vimos la semana pasada. ¿Nos controla? Y la palabra, ¿cómo está en mí? ¿Cerrada? Pues mal pertrechado vamos para la batalla. Esteban fue un testigo y lo importante es que el siervo de Dios y nosotros como testigos testifiquemos por el poder del Espíritu, sea por nuestra vida, por nuestras obras, por nuestras palabras o por nuestra misma muerte. Leamos Filipenses, capítulo 1, versículo 20. Filipenses 1:20. Dice la palabra de Dios. Está ahí Pablo dando gracias a sus hermanos que han estado orando por él confía en ser liberado, pero en cualquier caso, mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, en nada seré avergonzado, antes bien,
con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. ¿Qué quiero ser de mayor? Magnificar a Cristo, o por vida o por muerte. No sé, si somos mártires, somos testigos, pero si vamos al concepto de mártir, de llegar a dar nuestra vida por Cristo, solo Dios lo sabe. Solo Dios lo sabe. Ahora, antes de pensar si yo daría mi vida por Cristo, piensa en qué estoy haciendo ahora por Cristo. Si en lo poquito eres fiel, probablemente, no cabe duda, serás fiel hasta el final. Pero hay que ser fiel en lo poquito. Muy bien, pues, en segundo lugar, vamos a ver, en tercer lugar hemos visto la gente a la que fue a predicar, hemos visto el poder de su testimonio y ahora vamos a ver el mensaje del que era testigo. Los versículos 10 en adelante. Realmente aquí sabemos que él discutía, pero no sabemos realmente de qué discutía. No nos ha dicho, hemos visto en semanas pasadas, anteriores, cómo Pedro tenía muy claro cuál era ese mensaje. Y os dije, mira que se repite veces el mismo mensaje. Pero es que cuando en la palabra de Dios se repite una cosa, es que es importante. Y aquí, en cambio, no sabemos el contenido de ese mensaje de Esteban. Pero bueno, si se ha repetido muchas veces el mensaje de Pedro, lo lógico es pensar que el mensaje de Esteban fuera el mismo. ¿Recordamos los puntos principales del mensaje de Pedro? Pues vimos hace unas semanas que era un mensaje cristocéntrico. En el nombre de Jesús, a este nombre, y como aquí mismo dicen los acusadores, hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret era el que estaba presentando también Esteban. Un mensaje cristocéntrico. Recordad, el mensaje de la palabra de Dios que no tiene a Cristo en el centro no es palabra de Dios ni es un mensaje de Dios. En segundo lugar, las Escrituras. Eso lo veremos en el capítulo 7. Hay que utilizar las Escrituras, hay que ser sabio en las Escrituras, hay que conocer las Escrituras. Sin duda alguna, como veremos en el capítulo 7, Esteban conocía las Escrituras, él utilizaba las Escrituras. Y nosotros tenemos más trabajo porque Esteban conocía el Antiguo Testamento y nosotros tenemos Antiguo y Nuevo Testamento. Así que hay mucho por delante. Un mensaje que además predica la cruz. Cristo crucificado, constantemente. Vosotros crucificasteis, y además es un mensaje valiente. Vosotros sois los que crucificasteis. Tú que no crees, tú que dudas, somos nosotros los que hemos crucificado a Cristo, nuestros pecados. En cuarto lugar, predicaba la resurrección. No era un Jesucristo, no era un hombre bueno que había quedado en la cruz y que había sido enterrado. No, había resucitado. Y en quinto lugar, no solo la resurrección, es ese pilar. No hay ninguna religión que predique algo tan maravilloso como que el centro de la fe sea un hombre resucitado, porque no es un hombre, es Dios. No es solo un hombre. Así que Dios ha exaltado a ese Jesús. Y en sexto lugar, el objetivo de toda esa predicación que era Hechos 4:12. No hay otro nombre bajo el cielo dado a la tierra en el que podamos ser salvos. La salvación del ser humano. Ese es el objetivo, para la gloria de Dios y del Padre. Ese es el objetivo. Tu salvación, mi salvación, la salvación de nuestros seres queridos. Así que no tenemos muy claro de qué predicaría Esteban, pero sí lo tenemos claro, ¿verdad? Y además, si ahora nos fijamos un poquito en las acusaciones, podemos ver algún detalle. Sí, Ramón, la palabra de Dios es así maravillosa, que la lees, y ahora resulta que fijándonos un poquito en lo que están acusando a Esteban, podemos sacar incluso parte a lo mejor del contenido de sus mensajes. ¿Que no? Pues vamos a verlo. Versículos 11 y 12. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios.
y soliviantaron al pueblo, a los ancianos, y arremetieron y los arrebataron y le trajeron al concilio. El mensaje de Esteban era un mensaje de santidad. ¿Y de dónde sacas eso? Porque lo contrario a la santidad sería la blasfemia. Un hombre que blasfemaba a Dios y criticaba a Moisés y a Dios, o que blasfemaba contra Moisés y contra Dios. Moisés, la palabra, encarnando la palabra, él había dejado el Pentateuco y evidentemente contra Dios. Alguien que blasfema contra la palabra de Dios y alguien que blasfema contra Dios no es una persona santa. Así que, sin duda alguna, Esteban estaba bien demostrando que era un santo, un hombre especial de Dios, pero no especial porque Dios lo había hecho especial. Es que Cristo lo había salvado y estaba obedeciendo, que es lo que nosotros tenemos que mostrar al mundo, que somos santos como Él es santo. Sin nada especial, sin ningún toque en especial. Es que somos obedientes a la palabra de Dios. Y la única manera en este caso era decir, pues este que va de santo, pues vamos a denunciar que es un blasfemador y así la pátina de santo la manchamos con nuestras mentiras. Y así es. Por eso cuando llegamos al versículo 13 y 14, todo lo que esta turba de personas de la sinagoga habían conseguido es entrar. Son palabras muy fuertes que nos da una idea de la imagen que allí se produce. Soliviantaron al pueblo arremetiendo. Nos imaginamos ahí que él estaba en la predicación y arremeten, entran a saco contra él en el grupo donde estuviera y lo arrebataron, es decir, se lo llevaron con fuerza y terminó delante del concilio, del Sanedrín. ¿Y qué ocurre en el Sanedrín? Pues que se certifica la acusación que están haciendo contra Esteban. Y pusieron testigos falsos. Este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra el lugar santo y contra la ley, pues hemos oído decir que Jesús de Nazaret destruirá el lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. El cargo oficial ante el Sanedrín, con testigos falsos, con blasfemias, con personas que tuercen la palabra. Cuando Jesús dijo, esto es muy parecido a lo que al Jesús que encontramos delante de Caifás. Jesús había dicho que el templo iba a ser destruido. De alguna manera, Jesús y Esteban estaban predicando que el antiguo pacto llegaba hasta donde llegaba y que ahora iba a empezar un nuevo pacto. Y esas palabras que estaba dando Esteban, que había aprendido del Señor Jesucristo y de los apóstoles, son las palabras que nosotros tenemos que predicar. Hasta aquí nuestra vida de pecado. Hasta aquí tiene que ser, con valentía, enfrentemos lo que enfrentemos. Pero eso duele. ¿Os imagináis? Vamos al versículo 7. Y crecía la palabra del Señor, y el número de discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Cuando llega la predicación del Evangelio a ese punto, el Sanedrín, los poderosos, se sienten amenazados porque sus fundamentos están siendo socavados por la predicación de Esteban. Y la única manera de enfrentarse a esa realidad es que es decir, Esteban está mintiendo, Esteban está blasfemando, Esteban va contra la palabra de Dios. No, no está contra la palabra de Dios. La palabra de Dios va contra tu vida pecaminosa, contra nuestra vida pecaminosa, para socavar esos cimientos y poner un cimiento estable, que es Cristo Jesús. Vamos a leer Hebreos capítulo 8, versículos del 7 al 13, para ilustrar este argumento que os estoy presentando. Hebreos capítulo 8,
capítulo 8, versículo 7. Porque si aquel primero hubiera sido perfecto, está hablando del mediador, del sacerdote, que era el mediador, cuando presentaba la ofrenda y en el tabernáculo. Pero si aquel primero hubiera sido sin defecto, hablando del cordero, del sacrificio, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque respondiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Esta era la base de la predicación de Esteban. Habían llegado ya, aquel pueblo de Jerusalén había llegado al colmo, hasta aquí, y a partir de aquí es Jesús, y es Dios que con su palabra y su espíritu quiere morar en nuestros corazones. Entonces, ¿el templo qué? ¿Este maravilloso templo que ha hecho Herodes? Pues ese templo duró, después de terminarse construido, no sé si duró 10 años terminado, y a los 10 años está como lo encontramos hoy día. Hasta aquí nuestra vida en controversia con Dios. Hasta aquí. Y a partir de aquí, con la palabra de Dios, debe ser una vida que busque la santidad y que busque testificar de Cristo y de su palabra. ¿Cómo es nuestra predicación? ¿Cómo es nuestra predicación? Pues tomemos nota de lo que aprendemos en estos breves versículos. Así que vamos terminando. Leemos un poquito la oposición. Vemos la oposición de ese pueblo soliviantado por estas gentes que arrebatan a Esteban, lo presentan ante el Sanedrín, pero vemos que también no solo va la turba. ¿Nos recuerda algún personaje de la Biblia antes? Pues esto me recuerda a mí a aquel Jesús de Nazaret que entró el domingo de Ramos y era aclamado por todo el pueblo. Y el jueves lo cambiaron por Barrabás. Así es el ser humano. ¿Y a dónde va Vicente? Pues ahora os invito a que en lugar de que pensemos en bloque, piensa con tu cabecita. Piensa por ti mismo. Porque estos hombres pensaban en sí mismos y en lo que iban a perder. Juan 5:44. Ya se lo advirtió el Señor Jesucristo. Juan 5:44. Les dice el Señor: ¿cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros. Ese era el contexto del judaísmo. ¿Cómo podéis creer si recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria del Dios único? Vamos a dejar de pensar los unos en los otros. Vamos a dejar de pensar en eso, porque lo que tienes que pensar como hijo de Dios, lo que tienes que pensar como criatura de Dios que aún no has dado el paso de fe, lo que tienes que pensar es no en lo que diga todo el mundo, porque eso queda bien, porque me ahorro problemas, sino pensar en que Dios quiere la gloria que solo Él merece. No buscáis la gloria que viene del Dios único. ¿Ese era el problema de los judíos? Ese es el problema básicamente de una sociedad que vive en manadas, como ganado. Piensa uno y todos los demás dicen sí. Pero es que el problema es que también soliviantaron y convencieron a fariseos, y en este caso a escribas, a las personas que sabían de la palabra de Dios. Y esto también se aplica en nuestra sociedad hoy. Una sociedad con líderes
mediocres es una sociedad mediocre. Un Estado con un gobierno incapaz lleva al Estado a la crisis. Una empresa, como me decían ayer también, no, es que el repartidor siempre se equivoca o no, como es el hijo de la sobrina de, pues resulta que él decide si hoy te lleva el paquete o no te lo lleva, y si no tiene ganas de subir escaleras lo deja en la casa de al lado, y tú esperando tu paquete de Amazon. Pero es que quien está puesto en esa empresa ha puesto a personas que no son las adecuadas y hacen la ruina de esa empresa. Y una comunidad de propietarios que no tiene sentido común es problemática. Pero una iglesia que no tiene una dirección cabal también es una iglesia que va descabezada. Así que todo esto son cosas que nos deben ayudar a no pensar en comunidad, sino pensar en individual y decir, Señor, ¿cómo estoy ante ti? Es la palabra de Dios que nos presenta. Así que en conclusión, ancianos, escribas, un liderazgo débil, una sociedad voluble, manejable, manipulable, era la misma gente que estaba aplaudiendo el discurso de Pedro en 5, 12 al 16, y es la misma gente que unas semanas quizá más tarde, unos días más tarde, no se sabe el tiempo exacto, pues llevaron a Esteban ante el concilio. Veremos la defensa de Esteban, pero ahí vemos a un hombre de Dios lleno de la palabra, lleno de sabiduría, lleno del Espíritu Santo, controlado por el Espíritu Santo, un hombre que se empapa de la palabra, que se deja manejar por el Espíritu Santo y que hace esas maravillas en el lugar donde Dios le pone. El resultado, no nos fijemos, pero esas son las personas que tenemos que ser nosotros aquí en esta iglesia. No el que se sube, no el que asiste, sino todos los miembros de esta congregación. Tenemos que ser personas sabias y llenas, controladas del Espíritu Santo. Entonces, ¿en qué quedamos? Versículo 15. Hechos 6:15. Pues nos quedamos que entonces todos los que estaban sentados ante el concilio fijaron sus ojos en Esteban y vieron el rostro como de un ángel. Hasta la mirada de Esteban transmitía el halo celestial de que ese espíritu que controlaba la vida de Esteban. ¿Qué rostro tenemos nosotros? Para terminar, ¿qué rostro tenemos nosotros? Bueno, el que salió a mi madre y a mi padre, y ese no tiene más remedio de aquí hasta... Y cada vez peor, porque si feo eres de joven, pues resulta que cada vez al final... Bueno, yo tenía un compañero de trabajo que era tan sumamente feo. Pencho, se llama Pencho. Oye, pues conforme fue madurando y haciéndose mayor, fue menos feo. Sí. O sea que todavía tienes esperanza si eres feo. Pero en general, ¿qué rostro presentamos delante de las personas que nos ven? El que tenemos. Pero ¿es un rostro como el de Esteban o es un rostro religioso? Yo soy evangélico. Yo llevo la Biblia. Y cuando voy por la calle la llevo para que se vea. Y cuando bajo las escaleras, que mis vecinos digan, ¿a dónde va este tan...? ¿Soy religioso? ¿Soy una turba enfurecida? Podemos ser una turba enfurecida, que no controlemos ni siquiera nuestros actos y los enmascaramos en los de la sociedad que nos rodea, de manera que no sobresalimos del que nos rodea. También podemos ser una mosquita muerta. No moja pero empapa. Y otras palabras que dice mi padre que no las voy a mencionar ahora, pero que son muy castizas. ¿O es el rostro de un ángel? Hombre, no sé el rostro que tendría Esteban. Pero, ¿sabéis? Yo creo que ahí
lo que podían reconocer sus acusadores es que conocían que había estado con Jesús. Y ese tiene que ser el rostro que presentemos nosotros, aquí y donde quiera que el Señor nos mande a predicar y a dar testimonio de Él. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos infinitas gracias otra vez porque tú eres bueno, nos das tu palabra y nos das enseñanzas para que lo que salga de nuestro corazón, lo que salgan de nuestras manos, el producto de nuestra vida, sea una vida santa que glorifique tu nombre. Esa es la voluntad que encontramos en tu palabra. Pero, Señor, hay que dedicar tiempo, hay que dedicar esfuerzo, pero no es pesar, porque tu Espíritu Santo nos guía, nos controla y tu Espíritu Santo nos ayuda, aún en la adversidad, a ser felices siguiendo tus pasos. Esteban seguro que estaría preocupado por la situación que había derivado su predicación, pero él mostraba la tranquilidad y la paz del que está seguro que en Cristo está la vida eterna. ¿Y qué otra cosa puedes hacer cuando los hombres obliguen a callar y Dios nos manda a predicar? Ayúdanos a entender tu palabra, Señor, y que en esta semana tú nos des buenas oportunidades de hablar con sabiduría, llenos del Espíritu, y de acercar el Evangelio de la salvación a aquellos que nos rodean. Y que nuestra actitud sea una actitud apacible, huyendo de las discusiones y de los malos gestos. Porque representamos, somos heraldos, somos embajadores de Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, y despídenos ahora con tu paz y con tu bendición. En el nombre santo del Señor Jesucristo. Amén. Amén.